Bienvenidos una vez más, hermano Elías, hermano Elvis, Amén. aquí otra vez en la plataforma de Alfa y Omega, pero en el segmento de los libros proféticos o los profetas mayores y menores que hemos estado viendo. Amén. Entonces, en videos pasados ya hablamos un poquito de lo que fue el profeta Isaías y ya hablamos también de lo que fue el profeta Jeremías. Ya dimos un contexto más o menos de lo que ellos fueron como profetas, cómo ministraron, de lo que son las profecías, los profetas y la palabra profética. Y hoy vamos a estar hablando del libro, siempre casi que vamos a estar hablando de Jeremías, pero vamos a entrarle al libro de las lamentaciones. Amén. Hermano Elías. Dios les bendiga, hermanos. Es una bendición poder estar nuevamente acá en continuación a los libros proféticos. Son una gran bendición de ver cómo Dios ha hablado al pueblo de Dios por medio de estos hombres, ¿verdad? Amén. Que recibieron palabras muy fuertes, muy duras y advertencias de gran manera. Y de veras que uno se queda asombrado de todo lo que experimentaron esos profetas también, que no fue nada bonita la vida de ellos, ¿va? Y vemos este libro de Lamentaciones que se enfoca en los lamentos del profeta Jeremías. Amén. Bueno, Elvis quiere compartir algo en la introducción de este nuevo podcast. No podcast de la Biblia paso a paso. Amén. Amén. Sí, lo que yo creo que solamente renombrar lo que se ha dicho antes, ¿verdad? De que no es solamente que y se le conoce a Jeremías como el profeta llorón, ¿verdad, mis hermanos? Sino que Jeremías es el que Dios utiliza para escribir el libro de Lamentaciones, porque sí, solamente son 4 los profetas que escriben bastante, ¿verdad? Por su trayectoria, por su tiempo que fungen. En este caso podríamos hablar, tal vez no lo comenté por aparte, pero Jeremías entonces expuso también suficiente, porque no solamente está el libro como tal, con su nombre Jeremías, sino que también abarcó valga la redundancia, el mismo libro de Lamentaciones. Se podría comentar algo ahí que él ahí en Lamentaciones escribió más. Se me vino un pensamiento ahorita a la mente. Ajá. Se vino un pensamiento ahorita a la mente. ¿Ya? Yo siento que como que él se desahogó. Como que se desahogó ahí en ese libro. O sea, se me vino el pensamiento ahorita, no sé. Pero él como que ahí en ese libro, como que él se desahogó. Fíjense que también, según la tiempo antes de que le pusieran Lamentaciones, también este libro se llamaba Clamores Fuertes. Fuertes. Sí. Ajá. Y vamos a leer un poco los primeros 2 pasajes de la Biblia para ver cómo inicia este libro y es muy interesante, ¿verdad? Y como título dice, Tristeza de Sión, la cautiva. ¿Cómo ha quedado sola la ciudad populosa, la grande entre las naciones? Se ha vuelto como viuda, la señora de provincias. Ha sido hecha tributaria, amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. No tienen quien la consuele de todos sus amantes. Todos sus amigos le faltaron, se le volvieron enemigos. ¿Puedo leer algo, Elías? ¿Sí, hermano? Solo antes de que entre Manuel, solo Bueno. quiero que quede la palabra populosa. La palabra populosa quiere decir la ciudad llena de ejércitos, gente, hombres, nación o pueblo
que es del hebreo 600, del hebreo 6004, que significa am. Eso significa, no, perdón, del 59, hebreo 5971, perdón, que significa am. Es am, y entonces lo que significa ese am es ciudad, es ejército, gente, hombres, nación o pueblo. Entonces cuando dice cómo se siente solitaria la ciudad, que estaba llena de gente, que estaba llena de hombres, que estaba llena de ejércitos, que era una nación, que era un pueblo, solo para que nos quede ahí claro esa parte. Entonces hoy sí, hermano Elvis, Sí. entremos. Bueno, Sí, hermano. yo quería decir algo acerca de Lamentaciones. En el versículo, vamos a ver, en el capítulo 5 de Lamentaciones, el último capítulo, y en uno de los versículos últimos dice, restaurarás, bueno, no, perdón, vamos a leer el 20. ¿Por qué te olvidas para siempre de nosotros y nos abandonas a perpetuidad? O sea, hasta largura de días, dice otras versiones. Restáuranos a ti, oh Señor, y seremos restaurados. Renueva nuestros días como antaño, a no ser que nos hayas desechado totalmente y estés enojado en gran manera contra nosotros. Me llamaba la atención el final de este libro, del por qué su escritura y lo escribe el mismo profeta Jeremías. Aquí abre un poquitito el entendimiento cuando dice restáuranos. Era porque estaba en ruinas, ¿verdad, mis hermanos? Ellos anhelaban los días de antes cuando ellos eran libres. Eran libres. Porque ahí estaban siendo esclavos. Dice, a no ser que nos hayas desechado totalmente. O sea que como que aquí, veamos de esa manera, ¿verdad, mis hermanos? Con gracia y amor de Dios, la terquedad del pueblo de Israel, que se parece al Israel ahora, el espiritual, ¿verdad? Es la iglesia. Sí. Amén. Se deja ver de que como que ellos también estaban resignándose a que Dios los estaba desechando de alguna manera. Eso era lo que ellos pensaban. Por tanto cautiverio. Ahí páreme un momentito, solo paréntesis para que cabal le voy a amarrar lo que dice aquí. Capítulo 5, versículo 3. Ajá. Dice, huérfanos estamos sin padre. Ahí está. Como viudas son nuestras madres. Puede continuar, hermano. Gracias. Ese es un paralelo, es un contexto. Entonces, y luego dice, y estés enojado. Recordamos que ese es el espíritu de la palabra que está hablando acá. Y estés enojado en gran manera contra nosotros. O sea, si la palabra lo dice, es porque de alguna forma o de alguna manera, si ellos creían que Dios estaba enojado, es porque el pueblo se había portado mal. En los podcasts anteriores, el hermano Jonathan me gustó mucho que él decía de que, porque se analizaba mucho a Jeremías, porque era muy sufriente él. Porque él, aunque iba a dar y estaba dando la palabra, las profecías bíblicas que Dios le decía que se le dijera a su pueblo, sabían que el pueblo no iba a reconocer, no se iba a arrepentir de sus pecados. Amén. Sí, es que yo antes de darle chancecito a hermano Elías, o sea, es que la verdad, miren, pues, a veces el ser humano, el hombre, lo hemos estado viendo en Génesis, que hasta que no vemos el castigo, no hay un arrepentimiento. ¿Amén? Entonces, de verdad que se escucha triste, de verdad, o sea, decir esto, pero, o sea, hasta que el hombre no ve el castigo de parte de Dios, hasta ahí no caemos en aquello de venir y arrepentir. ¿Ah? Y es algo así, es algo bien duro,
venir y tener que, o sea, que viene Dios y nos está avisando y nos está avisando y nos está diciendo y Él viene y nos exhorta y nos confronta y nosotros no hacemos caso. Entonces tiene que venir el castigo, tiene que venir, o sea, ¿Sabe cómo, bueno, amado público y hermanos en general y mis hermanos presentes aquí en mesa? Es que la verdad es que, por eso dice su palabra que el pueblo de Israel, Dios los había tomado como hijos. Y nosotros vemos el contexto que cuando un padre toma a su hijo como tal, lógico, ¿verdad, mis hermanos? Porque es su hijo, lo ama. Entonces, pues, porque lo ama, lo es corrige. que lo corrige. Sí. Amén. Pero si nos ponemos en la parte de ser hijos, cuando nosotros nos entra la terquedad, mis hermanos, Está, exacto. ¿qué nos va a alinear? Las palabras, ¿qué? Los dulces, Pues, las palabras adornadas. No, lo que nosotros nos va a enderezar el castigo. va a ser el cincho, Sí, va a exacto. ser el látigo, dirían por ahí algunos, ¿verdad? Sí. Va a ser la corrección. Entonces, veámoslo desde el punto de vista de que Dios, en todo su amor, que siempre quiso amar a Israel, siempre lo amó. Dice que por eso lo corregía. Entonces, si lo traemos al Israel espiritual, que es la iglesia ahora que somos nosotros, cuando nosotros nos va duro, nos va, como dicen por ahí, cuando nos llueve hasta debajo de la lengua, es porque en alguna manera hemos caído en una terquedad con Dios. El ser que desobedientes. Eso de Dios. Pero el final de mi aportación es esta, de mi participación. Es necesario los silencios del Padre, es necesario que nos llueve duro a veces para que venga la corrección, para que nosotros entendamos, en este caso, que Dios es el único que nos puede salvar, es el único que nos puede ayudar, es el único al cual, como el hijo pródigo, que si nosotros regresamos, que aunque nosotros hayamos sido tercos, ¿verdad, mis hermanos? Desobedientes, mordimos el polvo, nos comemos la, Si es que, lo que nos da el Padre, amén. regresamos y los únicos brazos que siempre se van a mantener abiertos para recibirnos son los brazos del Padre. Amén. Entonces, en esa parte es de que tal vez, como decía mi hermano Jonathan, ahí es un desahogo del profeta, pero el mismo espíritu de la palabra se deja ver que es un desahogo de ella misma. ¿Pero por qué? Porque ahí se evidencia cómo Dios por un momento, aparente, porque Dios no nos deja ni deja a su Los pueblo. abandonó. Sí, los abandonó, pero es para que ellos entendieran que Entendieran. solamente Dios los podía ayudar. Pero fíjense, hermano, que para ir viendo cómo llegó el pueblo de Israel hasta aquí, Ah, sí. O sea, vamos a ir un poquito atrás. atrás. Ah, Empieza desde el hombre en el huerto. amén. Dios le dio una ley y la quebrantó. Y la desobediencia tuvo la consecuencia de la muerte, ¿no? Entonces vemos cómo esa situación se vive repitiendo a través del tiempo, de que siempre Dios actuando con misericordia y dándole oportunidades a sus hijos, pero los hijos siempre actuando de una manera desagradecida, ¿no? Y vemos cómo Dios haciendo proezas para llamar la atención de sus hijos, y a pesar de todo lo que sus hijos vieron con sus ojos, aún así se rebelaban, aún así se pusieron en contra, se pusieron a murmurar, y podemos ver todas las consecuencias que le sucedió en el desierto al pueblo de Israel, ¿va? Así va a ir ahorita. Entonces, se los voy a traer así para llegar hasta Jeremías. Entonces vemos cómo el pueblo de Israel
Dios le daba grandes promesas a Abraham, Ujú. pero vemos cómo el pueblo de Israel hace que esas promesas, hace que esas bendiciones que estaban por caer sobre Israel se retrasaran. Imagínense, hermano. Entonces podemos ver nosotros de cuántos años pasaron en el desierto Ajá. y eran días los que tenían que haber pasado. Entonces lo mismo sucede cuando llegan al punto ellos en que ya no querían que Dios les hablara directamente. Ellos querían los gobernar a Dios prácticamente. Sí, Cuando piden a un rey, va, con Saúl. ahí inició otro gran problema. El pueblo de Dios ya como que ya se enfocaban más al rey, que el rey los gobernara, ya no Dios. Entonces desde ahí se deja ver cómo estos reyes actuaron mal delante de Dios y a pesar que Dios les hablaba a esos reyes, ¿va? Por medio de estos profetas. Pero acá me llama la atención algo de Jeremías. Fíjense, él daba las advertencias que Dios enviaba, pero dice que esta gente se burlaba de Jeremías. Y ahí es ahí donde él le dolía en su corazón. Es Y que es por eso donde decíamos que era un profeta sufriente. él lamentaba eso porque Ajá. decía, Dios les está hablando. Y ustedes todavía así se burlan de lo que les estoy diciendo, del juicio que él les decía, ellos se burlaban de él. Pero podemos ver eso hasta el tiempo de Jesús, ¿va, hermano? Sí. Imagínense, ellos sabían que iba a venir el Mesías, sabían dónde iba a nacer, Y no sabían supieron quién todo. era cuando lo tuvieron Cuando enfrente. él llega, no lo No conocen. lo conocieron. Es que quiere decir de que ellos todo el tiempo estuvieron en desobediencia a Desobediencia. Dios, no le ponían atención a la voz de Dios, no alzaban su mirada al cielo, ¿va? No cobraban memoria de las cosas que Dios había hecho por ellos a través de la historia, ¿va? Ujú. Entonces podemos ver cómo fue que ellos obtuvieron una gran ceguera, ¿va? Y mire, ¿cuántos profetas hay más adelante? Tenemos 12 profetas 12 menores profetas menores. y los 4 mayores, que estos hombres dedicaron su vida para hablarles, para advertirles, para sentenciarlos y todo. Y si nos vamos a Y la ni línea, así. y si nos vamos a la línea de tiempo, hermano Elías, hubieron a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 profetas en una Ajá. línea temporal antes de Jeremías. 9. Y después de Jeremías, hubieron 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Puedo En mencionar total algo? son 15. En total son 16 contando a 16. Jeremías. Sí, 16. ¿Sí, hermano? ¿Puedo mencionar algo acerca del arrepentimiento que estaba mencionando Elías? Solo antes de que usted le entre a eso, hermano Elías, solo quiero yo hacer una observación Ajá. con lo que hermano Elías hablaba de la prueba y de la prueba del pueblo de Israel que por la desobediencia. Es que miren, pues, a veces, o sea, miren, el desierto es necesario. Sí. El desierto es necesario para todos. Pero, miren, pues, dice, ay, no tengo en mente el versículo ahorita, pero dice que el desierto produce paciencia. ¿Ah? O sea, produce un fruto. Pero a este pueblo, pero cuando, era lo que yo decía ahorita en la mañana, cuando estábamos en el discipulado, cuando la prueba o el desierto no produce un fruto, entonces eso quiere decir que no llegamos al arrepentimiento. Y como no hay un arrepentimiento, eso desencadena el pecado. Y el pecado, por ende, desencadena el juicio el juicio de parte de Dios, la muerte. La muerte. ¿Verdad? Entonces, todos en su momento vamos a pasar por un desierto. O sea, todos en su momento vamos a pasar por un desierto.
Pero a este pueblo pasaba por un desierto y Dios lo sacaba. Y se volvían a meter. Venían y salían del desierto y se volvían a meter al desierto. Pero Por era- eso dice en Oseas, por eso dice en Oseas capítulo 13, si no estoy mal, dice, y te llevaré al desierto a eso. y le hablaré al corazón. Y ahí te hablaré. Por eso dice en Oseas. O sea, en esa parte es bueno el desierto, Es bueno el pero desierto. no quedarse en el desierto porque ahí tenemos que Exacto, fructificar. ahí está, o En el sea, caso del desierto, ahí tendría que morir el hombre viejo el para que hombre, nazca el nuevo hombre así que es en es. Cristo Jesús. Entonces viene y el pueblo de Israel venía y se quedaban estancados en el desierto. Vamos a irnos a Moisés, cuando viene y les dice el pueblo de Israel ya estaba aburrido. Y les dice que extrañaban lo de la tierra, todo lo que producía la tierra en Egipto. O sea, es que miren pues hermanos, de verdad, o sea, preferimos la esclavitud. Preferimos la esclavitud con tal llenar llenar nuestra alma, que es nuestra, lo que Dios quiere sí. vaciar Mientras que ¿verdad? en el desierto lo que llenamos fue nuestro espíritu Ahí y está. llegamos, pero después de eso viene la conquista de Canaán. No sabemos por qué el Señor nos llevó ahí, pero viene la conquista de Canaán y Canaán es figura de nuestra alma. Conquistar nuestra alma. Conquistamos nuestra alma. Exactamente. Ahí está. O El sea, deleite, la tierra del deleite. la tierra de las delicias. Exacto. Fíjense, mis hermanos, yo creo que colisiona esto, por eso Romanos capítulo 2, versículo 4 dice, desde el versículo 2 dice, perdón, leamos el versículo 1, pero tiene relación a lo que quiero llegar. Por lo cual no tienes excusa, oh hombre, dice, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas porque tú juzgas, porque tú que juzgas, practicas las mismas cosas. Verso 2. Y sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre todos los que practican tales cosas. Y piensas esto, oh hombre, tú que condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo, ¿qué escaparás al juicio de Dios? ¿O tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Y este mensaje es para la iglesia. A la Israel Ahí espiritual está. ahora. Pero ahora miremos en Hechos 17:30. Ya finalizo con mi aportación. Dice así. Dice, por tanto, dice, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, dice. Porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre, a quien ha designado, habiendo presentado prueba a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos, y está hablando de Cristo. El mensaje de Hechos, Dios le está hablando al inconverso. Y mientras que en Romanos capítulo 2, versículo 4, que es del versículo 1 al 4, le está hablando a su pueblo, relacionando a Jeremías, que aquí le están hablando al pueblo de Israel. Exacto. Amén. Sí, fíjense, hermanos, de que también nosotros, si nos ponemos a pensar, ¿no? Dios primero empezó hablando Dios y el hombre. Luego, Vio a los profetas. Dios y los profetas. Y los profetas ya le hablaban a los hombres. Después, ¿qué vino? Cristo. Dios Por el Hijo. Dios le hablaba a los profetas y los profetas a los reyes y los reyes a los ya hombres, hacían ¿no? en la ciudad. Cierto. Después ya no habló. ¿Cuántos 400 años de silencio? De 400 y Malaquías pico. a Mateo. Ah, Sí, por Malaquías a ejemplo. Mateo. Ya no habló Dios. Entonces, después de que vino Cristo, que ya el Hijo hablaba con los discípulos y con el pueblo,
después él se va, y ahora, ¿cómo está la situación? Imagínense. Ahora Dios nos habla de todas maneras. Antes habló por etapas, ahora habla de todas maneras. Y Aunque si hermano, analizamos y el- solo, Ajá. ahora solo antes de, miren, pues antes de, veamos la verdad que hasta a mí hasta ya me dieron ganas de llorar a mí también. Pero miren, pues analicémoslo y el Señor va cortando la comunicación. O sea, no cortándola de la manera es que ya no les Como hablo. el tiempo de antes, ¿sí? Sí, entonces viene y por ejemplo Cambió. empieza a hablar con el hombre directo. ¿Cómo hablaba con Abraham y cómo hablaba con Moisés? Vaya, hermano Ahora, Jonathan, ahora ajá. viene y después entonces de ahí viene y ya utilizaba a los profetas. Ujú. ¿Ah? O sea, ahí ya la comunicación no era la misma. No, Ya la comunicación no era la misma. ya era por terceros. Ya era Pero ahora estamos mejores. Ahora va a ver, ahorita voy a llegar a Ajá. eso, ahorita voy a llegar a eso, Eso ahorita es voy a lo llegar que a yo eso. traje, ¿no? Sí. Hasta Ahora voy a llegar a hasta eso. ahorita. Ahora voy a llegar a eso. Pero miren, pues, va. De ahí llegamos a lo que el hermano Elías hablaba, de que ya después, imagínense cómo fue poniendo el intermediarios. Es que se me viene a la mente lo del versículo de Oseas, donde dice que el pueblo de Israel, o sea, que la prostituta o Gomer es figura del pueblo, de la iglesia o el pueblo de Israel. Y le dice al profeta Oseas, es que así es el pueblo conmigo. Son una prostituta. O sea, Vaya, son una prostituta. Y viene, va. Pero entonces ya viene, ahora Dios nos habla de todas maneras, pero fue por la muerte de Cristo. Ahora, es que, o sea, yo sé que esto ya estaba escrito. Pero ¿y si Cristo no hubiera muerto? por eso, es que a eso queríamos llegar. Ahora solo aclaremos cómo cambió el tiempo. ¿Cómo cambió el tiempo? Mira, ahora cómo Ah. nos habla Dios. Va, miremoslo un poco por ahí porque Dios sí sigue hablando. Sí, amén, claro. Hebreos dice, Dios habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres por los profetas, Ahí en está. estos últimos Ese días es el nos orden. ha hablado por su Hijo, dice. Esta, A quien exacto, constituyó eso quería- heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Pero yo quería aportar esto. ¿Por qué es de que dice que iba a poner a celos a su pueblo? Porque en Juan 1:11 dice que él vino a los suyos Dios, A lo suyo. y no le recibieron. Y a los que le recibieron en Juan 1:12, ahí dice que a ellos les dio la potestad de llegar a ser hijos de Dios. Ahí entramos nosotros. En Génesis, Dios bajaba y hablaba con Adán, hablaba con el hombre. Se comenzó a perder la comunión por el pecado. Dios usó a segundas, terceras personas. Vuelve otra vez Dios, vuelve a bajar, le habla a su pueblo Israel, le da las espaldas en Juan 1:11 y se vuelve a ordenar el ciclo. Ahora Dios nos habla a nosotros. ¿Por qué medios? a través del Espíritu. Sí, pero ¿Eh? también hay profetas. Ah, no, lógico. También a través de los tiempos. A través de su palabra, A través de su palabra. de los ángeles, los A través de ministros. sueños. A través de sueños. De visiones. Por eso les digo que hoy siento que estamos Entonces, mejores otra ahora vez, Dios- porque pero Dios viene a fíjese que- restaurar la Pero fue comunión por el con tiempo hombre. de la gracia, porque Exacto, lo que pasa por eso. fue por el tiempo de la gracia, porque lo que pasa que miren, pues, o sea, si nos damos cuenta, o Pero sea, ahorita como viene que algo cardíaco. viene algo, Yo le pues, voy a sí, decir algo ahorita, cardíaco. fíjese que es que lo que pasa que viene Dios, miren, pues viene un tiempo. O sea, es un tiempo más delicado, pues. Dejen, es que, miren, pues viene, Dele, es que, miren, pues como dice, nada de lo que está escrito no es que no haya pasado, todo eso ya pasó. Entonces, yo creo que por ahí va hermano Elías. Entonces, miren, pues el Señor nos está hablando, ahora, miren, pues antes, yo les digo que cortó la comunicación porque antes hablaba directo con ellos, con Adán y Eva, él hablaba, interactuaba directamente. Pero el pecado vino Va, separando esa separación de Dios Ahí con el está, hombre. a eso quería llegar yo. Entonces Dios se fue separando, se fue separando, se fue separando, se fue separando. Cuando viene, no. Lo de Se Malaquías. fue el silencio. Se quedó Por en eso. silencio. Y luego viene y Ya otra era vez. demasiado. Por eso. pecado. Exacto. Totalmente no Ahí puedo luego vienen relacionarme personas con No ellos. puedo relacionarme con ellos. Déjenme hablar, hermano.
Entonces viene, y ahí es donde les digo, entonces viene ahora y Dios envía a su hijo. Ah, Ahora vuelve a restaurarse la comunicación con Dios. Pero ¿qué hace el hombre nuevamente con el pueblo de Israel? Lo desechó lo nuevamente. desechó nuevamente. Y ahí entramos nosotros. Pero ahora ya tenemos nosotros la puerta La puerta, exacto. La para la palabra profética comunicación. más segura. Que fíjese que la oración Ujú. es una de las comuniones que tenemos más personales nosotros con Dios, ¿va? De Ahora tenemos nosotros el hacia acceso Dios. directo. Ajá, La muerte del Señor cuando se abrió el velo. así es. ¿Eso ibas a Pues decir? él abrió el camino Ahí está. y nos dejó el pase directo a Cristo y Cristo ya Sí, es que lo que con pasa es que Dios. ahí Él quedó dice, ahí, intermediario. exacto, por eso dice el juez justo, para abogado tenemos para con el Padre, juez justo, quien es el que intercede por nosotros. O sea, Si ahora alguno, cuando si nosotros, alguno ha pecado, dice, hijitos míos, hijitos Juan, míos, Ahí está. Pero les digo yo, ahora este tiempo es más cardíaco que el sí, antiguo. está más delicado que la Porque gracia. como abundó la gracia, abundó el sobreabundó la pecado. maldad, sí, Todo abundó más. sí. Pues lo dice la Biblia, donde sobreabunda la gracia, sobreabunda el pecado. Porque la ley provocó el pecado. Amén. No se quebrantó, fue un pecado. Ahora los frutos son gigantes, como los de Canaán, pero hay gigantes también a la... O sea, hablando espiritualmente, ¿verdad, hermanos? O sea, hablando espiritualmente, o sea, ahora fíjese que se hablaba de, por ejemplo, de que nosotros, no, inclusive, ahora nosotros estamos abiertos a muchas más tentaciones de las que tenía la iglesia primitiva. O sea, imagínense, solo pongámonos echémonos una pensadita en eso. Y miren, pues, la iglesia primitiva no tenía tecnología. O sea, no tenían todo eso que no, toda, miren, pues ahora las llaves para lo malo están a un clic, Igual que lo bueno. igual que lo bueno. en Pero, o sea, vamos a que, por ejemplo, o sea, nosotros a veces, tal vez ni siquiera lo estamos pensando. Tal vez a veces ni siquiera lo estamos pensando y viene, o sea, por el teléfono, por un TikTok, por un video, viene algún pensamiento malo a nosotros. No olvídese, ahorita nosotros estamos en la cuerda floja. En la cuerda floja. Es Exacto. que volvemos otra vez a lo mismo, así como Cristo abrió un camino directo para el cielo, para con el Padre, así está también del lado negativo. Exacto. Así Entonces, estamos. Es nosotros vamos a delicadísimo. ir aterrizando, hermanos. Fíjense que nos fuimos todo por las lamentaciones, ¿va? De Jeremías, porque vemos de que como un hombre se lamenta de tanta desobediencia y de que a pesar que estaban en esclavitud por Babilonia, ¿no? Aún así todavía no le ponían Sí. atención a la palabra de Dios. Entonces, en esos tiempos está igual. El, ¿Sabe por el qué? endurecimiento de los Porque corazones. ahora se les sigue hablando de Dios al pueblo, a los que ya aceptaron a Cristo y en teoría les están buscando el Señor, se les habla y póngale. Siempre tienen ciertas maneras de vivir y aceptan, esto sí me conviene, esto no me conviene. Pues el Mañana lo pueblo voy a de- hacer, mañana voy a ir a la iglesia, mañana me voy a confesar, mañana voy a arrepentir. Todos ahora cualquier día puedo arrepentirme, ¿va? Sí. Ma, O sea, Dios me perdona ahora a cualquier momento. Entonces, ahora está más cardíaco. ¿va? ¿Puedo decir algo? amén. Miren mis hermanos, por eso es que en la gran tribulación ahí no hay salvos. Salvos en el sentido de que sí hay salvos, pero no porque le vayan a predicar ahí, sino que ahí pasa gente salva, pero que no se consagró, que no se arrepintió en el Tienen tiempo de su que visitación. lavar con su sangre. O sus ropas en la sangre del cordero. Entonces es muy delicado. Este es el tiempo del arrepentimiento, Exacto. el día de hoy. No dejen para mañana lo que pueden hacer hoy. ¿va? Entonces, pongámonos al cuentas con el Señor siempre. Y aceptemos la palabra de reprensión, ¿va, hermanos. El consejo de la palabra. Dios habla de muchas maneras, por muchas personas, por medio de los climas. Vemos cómo los tiempos se han acortado.
Vemos como lo que Cristo dijo, ¿no? Cuando oigan rumores de guerra, van a haber terremotos, va a haber esto, va a haber lo otro. Miren lo que pasó en Venezuela, ¿no? Sepan de que ya Ya. la hora está cerca. Entonces, tenemos muchas señales y gracias a Dios tenemos la palabra del Señor que nos ayuda a ver el camino, hermano. Sí, amén. Solo aportando algo más, ¿verdad? De que el Señor nos dejó la gracia, pero miren, de verdad, o sea, la gracia es para todos, pero lo que decía hermano Elvis, o sea, los que reconozcamos al Señor, o sea, yo me considero entre esos, vamos a ser considerados hijos, hijos de Dios. Somos ¿Verdad? llamados. Somos llamados. Al reconocerlo somos llamados Exacto. hijos. Si nos Entonces, arrepentimos. ahí está. Exacto. Entonces, o sea, por ejemplo, nuestro pastor lo decía en una ocasión, también si el Señor tiene la misericordia sobre nosotros, nosotros vamos a ser llamados. Y miren, no es el mismo llamado, yo siempre lo he dicho que no es el mismo llamado para todos. Lastimosamente y desdichadamente no es el mismo. Algunos fueron llamados para ser pueblo, otros fuimos llamados para servirle en todo momento, en todo tiempo, ¿verdad? Pero a lo que nos llama a todos ese Señor es Arrepentirnos. Amén. Entonces, estamos en la plataforma de Alfa y Omega. Este fue el segmento de los libros proféticos. Primero Dios, la próxima semana vamos a ver el profeta Ezequiel, que si el Señor nos lo permite. Si no, hay que darle más a esto de Lamentaciones, porque la verdad que es un libro muy, muy extenso. Es corto, de 5 capítulos. Es corto pero... en 5 capítulos, pero extenso en contexto. Amén. ¿Verdad? Sí, y en profundidad. Y en profundidad. Así como en ese tiempo Jeremías se lamentó del pueblo, de que les valía la palabra. Póngale cuántas personas murieron ahí en Venezuela que no les dio tiempo de arrepentirse. Entonces ustedes que están escuchando, pues, si en este momento aún están con vida, reconozcan al Señor y pueden librarse de la muerte y del castigo eterno. Amén. Fue un gusto. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Bendiciones.